siempre desenmascarará y siempre reprenderá el pecado, sin temer en absoluto las consecuencias que le puedan venir. Saben ustedes, hoy en día los profetas hablan muy poco en cuanto al pecado. Los tales llamados profetas hablan muy poco en cuanto al pecado. Hoy se ha proliferado la idea del evangelio de la prosperidad. Es decir, la idea de que si tú donas dinero a cierto ministerio, si tú siembras esa semilla de dinero en cierto ministerio, entonces tú vas a prosperar, te vas a volver rico, te va a ir bien en todo, vas a tener paz y vas a tener abundancia. En realidad, este evangelio no es un verdadero evangelio, pero a las muchedumbres les encanta oír eso, porque quieren tener paz y quieren tener prosperidad sin la necesidad de arrepentirse del pecado. Pero en la Biblia, los verdaderos profetas siempre desenmascararon el pecado, siempre reprendieron directamente el pecado. Tenemos varios ejemplos en la Biblia de profetas que estuvieron dispuestos de morir por desenmascarar y reprender el pecado. Permítame mencionarles algunos de esos profetas que anunciaban la verdad cortante de Dios sin dar vueltas y sin temer las consecuencias. Tenemos, por ejemplo, el profeta Natán. Cuando David cometió su terrible pecado de adulterio y luego mandó a matar a Urías Eteo, Dios le dijo al profeta Natán: tú debes ir al rey y debes reprender al rey abiertamente por los pecados que ha cometido. Natán el profeta sabía que todo el poder estaba en las manos del rey. El rey podía dar un decreto para matarlo si él quería. Y sin embargo, sin temor y sin reservaciones, la Biblia nos dice que el profeta Natán fue a donde David y le dijo: David, tú eres aquel hombre. Reprendió su pecado y la Biblia nos dice que David, que fue impactado e impresionado por el Espíritu de Dios, se arrepintió y escribió el hermoso Salmo 51, que es el salmo de su penitencia. Podríamos pensar también de Elías, cuando fue ante Acab. Acab le dijo: oh, eres tú el que alborotas al pueblo de Israel. Y encontramos que Elías le dijo: no, yo no he alborotado al pueblo de Israel, sino que tú y la casa de tu padre han alborotado a Israel, abandonando los mandamientos de Dios y adorando a los Baales. Es decir, Elías no le tenía miedo al rey. Cuando había pecado, él cantaba el pecado por su nombre. Jeremías habló claramente ante varios reyes. Y como resultado, la Biblia nos dice que Jeremías fue a parar más que una vez al calabozo. Es decir, los profetas siempre viven en destierro, huyen al desierto. No son queridos, sino que son odiados, como veremos dentro de unos momentos. El profeta Isaías tuvo palabras de reprensión para el rey Acaz y también para Ezequías. Y la Biblia nos dice que en Hebreos el capítulo 11, que Isaías fue aserrado, es decir, fue colocado en un tronco y luego el tronco fue serruchado en dos. ¿Y qué diríamos de Juan el Bautista? Que compareció ante Herodes y le dijo: no es lícito que tú tengas la mujer de tu hermano. Es decir, reprendió la violación del séptimo mandamiento que estaba practicando el rey Herodes. Y todos sabemos que como resultado de su predicación clara y directa a Herodes, eso le costó literalmente a Juan el Bautista la cabeza. ¿Y qué diríamos de Juan el Apóstol, el que escribió el libro de Apocalipsis? La tradición cristiana, una tradición muy fidedigna, nos dice que Juan el Apóstol fue llevado para testificar ante el emperador Domiciano, emperador de Roma.
Y la Biblia nos dice, en realidad la tradición eclesiástica nos dice, la Biblia nos dice que fue enviado a Patmos, como veremos en un momento, pero la tradición nos dice que Juan testificó ante Domiciano y lo reprendió claramente por los pecados que él estaba cometiendo. Y por lo tanto, la tradición nos dice que Juan fue echado en un caldero de aceite hirviente. Pero según esta tradición, que es bien fidedigna, bien temprana en la historia de la iglesia, se realizó el mismo milagro con Juan que con los 3 jóvenes en el horno de fuego. Es decir, que no fue consumido ni fue hervido Juan como resultado de estar en ese aceite. Y por lo tanto, nos dice la tradición que Domiciano desterró a Juan a la isla de Patmos. Y eso sí lo tenemos en la Biblia, porque la Biblia nos dice claramente que Juan estaba en la isla de Patmos, que era como el Alcatraz de aquella época. Era una prisión, que era una isla a donde había minas de azufre. Es decir, que los verdaderos profetas presentan la verdad sin temer las consecuencias. Podríamos hablar de otros profetas como Daniel, etcétera, pero creo que tenemos suficiente evidencia hasta ahora de que los verdaderos profetas hablan la verdad de Dios, no hablan de prosperidad cuando Dios no ha declarado prosperidad. La característica número 7 que quiero tratar con ustedes es que muchas veces los profetas, cuando reciben visiones y sueños, experimentan ciertos fenómenos fisiológicos. Por ejemplo, a veces los profetas, cuando entran en visión, caen como muertos. Y nos dice en el libro de Daniel que Daniel, cuando estaba en visión, no respiraba. También en Apocalipsis 21, 9 y 10, al igual que en Apocalipsis el capítulo 17, nos dice que Juan y Daniel fueron llevados en visión a lugares lejanos, y es como si ellos estaban participando en esos eventos. En Apocalipsis 21, 9 y 10 nos dice la Biblia que Juan sintió que estaba siendo llevado a la Nueva Jerusalén, a ver la Nueva Jerusalén. En Apocalipsis 17 nos dice que Juan fue llevado a contemplar en el desierto a la gran ramera. Ahora sabemos que no eran transportados allí físicamente, pero en sus mentes eran transportados y era tan real que ellos pensaban que estaban allí. El apóstol Pablo tuvo una experiencia semejante a esta, según nos dice la Biblia, en 2 de Corintios, el capítulo 12 y el versículo 2 al 4, a donde se nos declara que el apóstol Pablo conoció a un hombre, y yo creo personalmente que ese hombre es él mismo, conoció a un hombre que hace varios años fue transportado al tercer cielo. Y luego dice, no sé si fue transportado en el cuerpo o fuera del cuerpo. Es decir, no sé si fue transportado al cielo en visión o si fue transportado al cielo en persona. Dice, pero allá escuchó palabras que nadie puede repetir. Es decir, que los profetas pasaban por cierta serie de fenómenos fisiológicos cuando entraban especialmente en visión. Perdían la fuerza natural, caían como muertos, no respiraban. Después de la visión nos dice que Daniel recuperaba su fuerza otra vez. Es decir, que muchas veces los profetas, cuando entran en visión, pasan por estos fenómenos fisiológicos. Ahora vamos a nuestra característica número 8 de un verdadero profeta. En realidad, los verdaderos profetas son odiados y perseguidos por aquellos a quienes entregan el mensaje. El oficio profético es un oficio supremamente difícil. Según la Biblia, los profetas no buscaban esa función, no estudiaban para ser profetas, no se enorgullecían de ser profetas. Generalmente hablando, en la Biblia, los profetas preferían no ser profetas, trataban de zafarse del llamado. Por ejemplo, Moisés